de cómo es legalmente, cómo es lo ilegal. Hay mucha ilegalidad en esto. 22 detenciones, que no significa que tengan razón o no, pero me parece que hay mucho espía ilegal dando vuelta, ¿o no? En primer lugar, Rafa, la primera reflexión es que lo que se vio es espectacularidad. Esto es un procedimiento masivo, con 22 detenciones, y lo primero que se me ocurre calificarlo como un operativo espectacular, ¿no? O sea, muy resonante. Ahora, escuché vez pasada al doctor Pablo Lanuse, ex fiscal, es el letrado que ha contratado el ingeniero Macri, el expresidente, dando una serie de precisiones técnicas respecto de la actuación del juez federal de Loma de Zamora, doctor Villena. En este punto, la investigación que conduce el doctor Villena y que derivó en estas múltiples detenciones, venía siendo objeto de fundados reparos. Es más, el fiscal federal Marijuán de la capital federal, de Comodoro Pi, con motivo de intervención en un proceso conexo que guarda vinculación con ese episodio, le reclamó al magistrado interviniente, y a su vez la Cámara Federal, en instancia de apelación, la Cámara Federal de Comodoro Pi, libró un requerimiento a la Cámara Federal de La Plata, que es el superior del juez Villena, reclamándole que no debía continuar el doctor Villena a cargo de ese proceso judicial, en virtud de que se registraba una situación una relación de conexidad de objetos procesales entre la investigación del juez Villena y una previa investigación que por el mismo delito estaba siendo tramitando en Comodoro Pi. O sea que hay un severo cuestionamiento a la actividad del juez Villena, sumado a que dos partes imputadas, hasta donde se sabe, han promovido planteos de recusación al magistrado que deben ser resueltos por la Cámara Federal de La Plata. Pero la Cámara Federal de La Plata tiene que responderle a la Cámara Federal porteña sobre ese requerimiento. Es decir, en una palabra, lo que se está cuestionando es la competencia del juez Villena para avanzar sobre esta situación. Y en el tiempo intermedio, Rafa, mientras esta situación de discusión por la competencia se viene dando, en el medio el salto al vacío. O sea, hoy el juez Villena aprieta el acelerador, pone el prototipo de Fórmula 1 a 200 por hora y se lleva puesto a 22 personas. Entre ellas a una ex secretaria, creo que estaba encargada del protocolo y de recibir la jurisprudencia, la correspondencia del expresidente Macri. Con lo cual, Rafael, lo primero que podemos observar en línea con el comentario y las reflexiones del ex fiscal Lanuse es que esta investigación indefectiblemente se va a politizar y probablemente haya planteos de todo tipo y color que te puedas imaginar, ¿verdad? Es lo primero que yo veo, Independientemente de que el espionaje siempre existió, Rafael, siempre existió. Existió durante toda la historia de la Argentina el servicio de inteligencia y me animo, Rafa, a darte una excepción, que ya lo hemos dicho. Dejo a salvo las inmejorables calidades profesionales y personales del doctor Miguel Ángel Toma. Creo que es, a mi juicio, en el sistema democrático, el mejor funcionario que gestionó la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado. Salvo eso, la CIDE sirvió con mucha eficacia para espiar dirigentes políticos opositores al gobierno de turno, a personajes de la farándula, a personajes del deporte, a empresarios, en fin, ya sabemos que esto siempre existió. De hecho, a la entonces senadora Kirchner, en aquel tiempo expresidenta, en un allanamiento que ordenó el juez Bonadío en su domicilio, me refiero ahí, si no me equivoco, en Río Gallegos, le fueron encontradas, no sé si 4 o 7 carpetas que contenían informes de inteligencia de distintas personalidades, ¿sí? De dirigentes entonces opositores. O sea que esto existió siempre. Yo me pregunto, ¿qué tienen que hacer 4 o 7 carpetas que contienen información de inteligencia en el domicilio particular de una expresidenta? De modo tal que esto no debería sorprender a nadie. Repito, en cuanto al fondo,
voy a ese Es punto. verdad, el espionaje siempre existió, es moneda corriente en la Argentina. Ahora, respecto de este procedimiento, digamos que el desempeño del doctor Villena en cuanto a su competencia, por lo menos está siendo seriamente cuestionado por alguna de las partes, ¿verdad? Veremos qué resuelve la Cámara Federal de La Plata, si lo mantiene en el conocimiento del expediente o no. Yo recuerdo, estamos con el doctor Guillermo Tiscornia, ex juez federal en lo penal y económico, posiblemente restituido en el cargo en breve, por falencias en la investigación. El doctor Guillermo Tiscornia, que está en el aire en Radio Argentina, le molestaba mucho al poder, y bueno, es así. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Lo sucio de la política que interfiere en la parte de la justicia permanentemente. ¿Vos te acordás del general? Se está escuchando mal, ¿no? Sí, escucho, Rafa, sí te escucho. ¿Vos te acordás del general César Milani, verdad? Correcto, sí señor, por supuesto, bueno, por supuesto. Existía la CIDE, o no sé cómo se llamaba, después se llama UFI, no sé, le cambiaron los nombres permanentemente y el prestigio lo sigue perdiendo. Yo me pregunto, cuando se investigó que el general Milani, a través de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, montó una CIDE paralela con una inversión millonaria en equipos, porque esos equipos no cuestan una moneda, no es una consolita para yo hacer radio, ¿entendés? Correcto, sí. Bueno, ¿qué pasó con eso? Sí. Bueno, el doctor Miguel Ángel Toma exactamente en un reportaje periodístico dijo lo que vos acabás de explicar con absoluta precisión. Sucede que la presidenta Kirchner, en aquel momento presidenta, entró en cortocircuito con las cúpulas del Servicio de Inteligencia, porque ella mandó a preguntar, allá en aquel tiempo, si el entonces dirigente político Sergio Macia iba a competir en las elecciones legislativas, ¿verdad? Bueno, cuenta la leyenda, en los pasillos de la comarca presidencial, que desde un sector del Servicio de Inteligencia le dijeron: presidenta, quédese tranquila, porque el doctor Massa no va a jugar electoralmente. Bueno, sucedió que el doctor Massa jugó electoralmente y fue electo diputado. Al parecer, la leyenda sigue contando que esto desató la ira, la furia de la doctora Kirchner, y ahí cayó en desgracia el agente Estiuso. ¿Me seguís hasta ahí, Rafa? Entonces, el agente Estiuso fue excluido, sumariado de la CIDE, es más, se fue del país. Entonces, bien, esto me parece que en línea con lo que había comentado el doctor Miguel Ángel Toma, a vos te está marcando por qué la presidenta Kirchner abastece al general Milani de tecnología de punta para llevar a cabo tareas de inteligencia. O sea, una palabra puso al jefe del ejército para llevar a cabo tareas de inteligencia porque no confiaba en la CIDE. ¿Sí? Parece ser de que le dijeron que el doctor Massa no iba a jugar electoralmente en aquel tiempo. La presidenta dijo: bueno, yo acá no confío más, voy a buscar a alguien confiable. Lo trajo al general Milani y dijo: mire, usted va a hacer inteligencia para mí. Me parece que en buen romance esto resume un poco la situación. Palabras más, palabras menos. Esto creo que es lo que sucedió, Rafa. Antes de que nos vayamos de este tema, te quiero recordar un episodio por lo cual también la expresidenta puede desconfiar de todos, como todos desconfían de todos en la política, ¿no? Yo recuerdo que mi amigo Gustavo Vélez, un pendejo era Gustavo, cuando era ministro del Interior del presidente Menem, ¿te acordás? Bueno, ahí el ministro era el doctor Corach, y ahí el joven Gustavo Vélez, el entonces joven Gustavo Vélez, doctor Vélez, era un funcionario de tercera línea. En ese momento estaba en el Ministerio del Interior bajo la órbita del doctor Carlos Vladimiro Corach. Recuerdo muy bien, sí. Año 89, 90, más o menos por ahí. Claro, y después con Kirchner asume y es el que muestra la foto de Estiuso y lo echa. Correcto. ¿Y sabes por qué, Rafa? Cuenta la leyenda que el doctor Vélez
en ese tiempo ministro de Justicia, designado en el 2003 por el entonces presidente Kirchner, le llevó una idea revolucionaria, un proyecto por el cual pretendía generar una agencia de inteligencia al estilo FBI y destruir, o sea, desmantelar la Secretaría de Inteligencia del Estado. Bueno, ahí el presidente Kirchner recibió algunas objeciones de otros dirigentes políticos propios. Dijeron, mira, esta idea no va, no vamos a tocar la CIDE, sería una locura desmantelar la CIDE, porque justamente la CIDE va a trabajar para nosotros. Entonces ahí el doctor Vélez, cuando vio que su proyecto iba a naufragar, pegó un portazo, mostró la foto del agente Stiuso en el programa del doctor Grondona, y victimizándose se fue. Ahora te voy a contar algo peor que tenía programado Gustavo. Yo con Gustavo tenía una muy buena relación, cuando era ministro, porque me ayudó muchísimo acá en Misiones a darle sin cargo el documento nacional de identidad, cuando era algo muy difícil de conseguir, ¿te acordás? Tenés un amigo. Correcto. Bueno, para la gente pobre de Misiones, de la frontera, que tenía que pagar. Bueno, me dio muchas manos logísticas Gustavo. Y un día hablando con él, yo tenía muy buen diálogo con Gustavo, él tenía un plan brutal de coparticipación. Sí. El plan era tan espectacular, el choreo se iba a disminuir a la mínima expresión. A ver, para explicártelo bien, el intendente de acá, de Resistencia, está peleado con el gobernador. ¿Está bien? Correcto, sí. Y yo siempre decía al aire que los gobernadores se la pasan meses en el año en la Casa de Gobierno pidiendo una moneda, se hacen los deberes bien. Los intendentes se la pasan meses durante el año en la gobernación para ver si el gobernador les tira una moneda para su intendencia. Si le vas a hablar mal del gobernador, cagaste con tu intendencia. Entonces, Vélez había diagramado, por eso está en el lugar que está ahora, había diagramado un sistema donde la coparticipación le llegaba en forma directa al intendente y al gobernador. Por supuesto, sí, obvio, sí. Con el aval del Consejo Deliberante, que era el auditor de esa guita. Sí, entiendo perfectamente, y eso obviaba muchos circuitos de corrupción. Es una idea muy inteligente la que propuso el doctor Vélez, que obviamente afectó muchísimos intereses de los dirigentes peronistas y de los gobernadores. Ese proyecto de haber prosperado hubiera afectado intereses muy sensibles. Y Rafa, te voy a decir algo. Si el doctor Vélez tuvo dos malas experiencias en gobiernos peronistas, una con el doctor Corach, donde pegó un portazo y se fue. Luego pegó un portazo, si no me equivoco, en el 2004, con el presidente Kirchner y se fue. Y se presentó para... Si él conoce el ADN del kirchnerismo y del peronismo, ¿para qué vuelve ahora y acepta el convite del presidente Fernández y se ubica en un cargo estratégico? Si él conoce el ADN, la esencia del peronismo, y ya si metió 2 veces el dedo en el enchufe, y las 2 veces le tiró una patada de corriente eléctrica, Rafa, ¿para qué vuelve? Esa es la pregunta del millón. Es lo que yo no logro desentrañar. Para que el doctor Vélez sabe que va a encontrar resistencias con ideas novedosas, con ideas realmente que pueden ser muy fructíferas, ideas que de repente ayudan a transparentar la gestión del gobierno. ¿Quién sabe que va a encontrar obstáculos a esos proyectos de transparencia? Yo no entiendo por qué acepta por tercera vez meter el dedo en el enchufe. Sí, pero es mucho peor. La gente no recuerda. Estamos con el doctor Guillermo Tiscornia, ex juez federal en lo penal y económico. Guille, la gente no recuerda que el delito que cometió Gustavo Vélez tuvo que extraditarse en los Estados Unidos, en el gobierno kirchnerista, Vélez, irse del país, para que la gente lo recuerde, y antes de que eso sucediera, él se presentó para jefe de gobierno, en una campaña que hizo para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que escribió un libro y todo al respecto. Entonces, cuando yo lo veo a Vélez de nuevo, pienso lo mismo que pensás vos. Digo, la puta,
si el tipo tuvo que irse del país, mostró este uso, está bien, no se puede mostrar una espía, pero ahora lo estamos viendo en televisión a los espías directamente, son casi vedettes. Sí. Yo insisto, él tuvo una experiencia muy negativa, vos lo dijiste muy bien, fue objeto de una persecución judicial enconada durante casi una década, ese juicio oral al final terminó extinguiéndose por prescripción, hubo planteos de todo tipo, o sea, él realmente tuvo una situación muy traumática con eso, con lo cual me resulta hasta inexplicable que él acepte volver a una gestión de gobierno donde en ese seno los dirigentes peronistas se encargaron de montar esa persecución. Yo te digo la verdad, Rafael, si yo hubiera tenido 2 experiencias negativas con una gestión de gobierno de un determinado partido político y 2 veces meto la deuda de enchufe y 2 veces recibo corriente eléctrica, y Rafael, yo estaría a 200 kilómetros de distancia, no quisiera ni acercarme. Con lo cual, es como yo sigo desconcertado. Sigo desconcertado, realmente no entiendo, la verdad que no lo entiendo. Y no lo voy a entender, Rafael. No creo que logre, desde el punto de vista racional, entender la sensatez que llevó al doctor Vélez a aceptar ese convite, porque precisamente él sabe que como él tiene ideas muy renovadoras, tiene ideas muy inteligentes, ideas que procuran transparentar en todos los sentidos la gestión del gobierno, él sabe que va a chocar con obstáculos, que va a encontrar palos en la rueda de los propios dirigentes peronistas. Aparte, ya que Gustavo tiene una estrecha relación con la curia de toda la vida. Una estrecha relación. La tuvo siempre. Ahora, te voy a dar un caso más y después terminamos con el tema del espionaje. ¿Vos te acordás a Pichetto cuando se fue a Cambiemos? Lo repudiaron todos. Ahora, a Pichetto, al doctor Pichetto, sí. Al senador. Ahora lo nombraron... Pichetto, sí, ahora está a cargo de la Auditoría General de la Nación, que por lo general, históricamente, en todo el sistema democrático argentino, siempre la titularidad de la AGN recaía a un dirigente opositor al partido de gobierno. La Auditoría General... Me parece que ha sido una muy buena designación del doctor Pichetto, un hombre muy capaz, un hombre muy estudioso, de incontrovertible versatilidad intelectual, prestación jurídica, y un hombre que tiene una visión política muy importante. Es un referente muy importante de la dirigencia política argentina. Guillermo, mira, tengo en línea, después de este programa, viene un programa que se llama Charlas en Radio. El periodista es un periodista chaqueño, de muchos años acá en el Chaco, además muchos años él, ¿no? Encima, que se llama Osmar Arburu. Quiere participar, lo dejamos, ¿no? Sí, pero a ver, Rafael, primero que va a ser un placer, y segundo que vos no necesitas mi permiso, porque yo soy simplemente un invitado y ustedes son los dueños de la pelota. O sea, si ustedes no traen la pelota, el partido no se juega. Demuestra que yo no tengo ni que opinar. Para mí va a ser un placer incorporar a tu colega, va a ser un placer. Bueno. Osmar, querido, Rafael te saluda. ¿Cómo estás, viejito? Bien, muy buenas noches para vos, para toda la audiencia, y por supuesto el gusto y el placer es para mí poder charlar con alguien de tanto prestigio como es el doctor Tiscornia, saludarlo de acá de Resistencia Chaco, y la verdad que las veces que lo he escuchado charlar con Rafael de Martino, que usted hace la charla porque Rafael, gracias a Dios, no sabe preguntar, son charlas muy interesantes, Mire, yo le agradezco mucho, y la idea es compartir ideas. Usted sabe que nadie ejerce el monopolio de la verdad, o sea, sabe que si hay una característica del ser humano es la falibilidad y el error, ¿no? Parafraseando al maestro Oscar Washington Tabárez, ¿no?, del plano futbolístico, director técnico de la selección uruguaya, explicaba muy bien el maestro Tabárez en una conferencia que el error siempre es titular en un partido de fútbol. Claro. Que usted en un partido de fútbol puede tomar todas las precauciones: concentración, marca, intensidad, sentido táctico, estratégico, pero como el partido dura 90 minutos, un ser humano no puede mantener la concentración sin solución de continuidad. Basta un segundo de distracción, un error, y cambia el rumbo del partido, con lo cual el error es titular, siempre es titular, y nos vivimos equivocando. Y de modo tal que lo que hay que tratar de lograr es, en la medida de lo posible, achicar el margen del error
y tratar de caminar por el lado del acierto, pero no siempre se logra esto. Doctor, así que siempre doctor, se aprende mucho dialogando, cambiando opiniones. A veces uno mismo replantea su postura, pues dijo, bueno, mirá, lo que dijo este tipo me parece que tiene razón y debo estar equivocado porque por ahí se me pasó este dato, y siempre es bueno estar abierto a escuchar, ¿verdad? Doctor, la verdad que me llama la atención la primera vez que veo a alguien de la justicia y alguien ligado tantos años a la justicia que hable en términos deportivos. La verdad que me gusta escuchar eso porque yo soy deportista. Y le decía lo de Rafael de Martino, que nos sabe preguntar, porque ustedes nos mandaron para acá al periodista ese, y bueno, lo tenemos que aguantar acá. ¿Qué le va a hacer, Y cuando levanten, bueno, si algún día nos sacan el bozal y levantan el aislamiento social, comprometo una visita a la República Independiente del Chaco, por supuesto. Comprometo una visita a la República Independiente del Chaco. Va a ser un placer acercarme hasta ahí, ¿no? Para tener una charla más de café, si se quiere, ¿no? Como nos gusta a todos. Guillermo, y no me defendiste como juez. Dijo que me tienen que bancar acá, dijo. Bueno, macanudo, sí, me alegra que el colega sea deportista. A mí también me gusta mucho el aerobismo. A mis 66 años apenas puedo con el entrenamiento, elongar un poco, trotar y demás. Ya no puedo jugar al fútbol porque si pongo una pierna fuerte, lo más probable es que mi menisco vayan a parar a Montevideo, ¿no? Doctor. Ya el transcurso del tiempo hace que uno le cueste más elongar los músculos, la tonicidad muscular no es la misma, uno se acalambra más rápido. Y bueno, el tiempo pasa, Rafael, para todo el mundo, y bueno, la vida se nos va, y mientras se nos va, lo bueno es tener estas conversaciones que hacen, alimentan mucho el espíritu, ¿no? Doctor, una consulta. Lo escuchaba recién hablar del tema de los servicios de inteligencia, y la verdad que comparto con usted, toda la vida existió en el mundo, la inteligencia. Sí. Desde las primeras épocas de la humanidad existió la inteligencia, de una o de otra manera existió, y es necesaria realmente la inteligencia. Ahora, hay que, creo que diferenciar tal vez, y eso por eso le quería consultar a usted, lo que es la inteligencia del Estado mismo, internamente, a lo que es la inteligencia de las Fuerzas Armadas, como cero de seguridad, ¿no es cierto? Exacto, usted dio en el punto. Una cosa es la Ley Nacional de Inteligencia, que prevé la prevención de cualquier actividad vinculada al terrorismo, por ejemplo, claro, o vinculada a actividades delictivas. O sea, el aparato de inteligencia, de acuerdo al régimen de la ley interior, tiene que estar enfocado a prevenir dos situaciones posibles. La primera, circuitos delictivos, y la segunda, posibles actos de terrorismo. En cambio, el sistema de defensa, el aparato de defensa de las Fuerzas Armadas, está destinado a otro tipo de hipótesis de conflicto, a conflictos que puedan venir desde el exterior, es decir, a situaciones que puedan colocar a la Argentina en riesgo de estar en una situación bélica con un tercer país, o sea, con un país vecino, como país extranjero. O sea, la inteligencia del ejército tiene que estar exclusivamente acotada a hipótesis de conflicto externos, es decir, posibilidad de entrar en guerra o en situación beligerante o de tensión con alguna nación hermana. En cambio, la inteligencia interior tiene que estar acotada a esos dos aspectos. Uno, prevenir los delitos. Dos, prevenir cualquier posibilidad de actividades narcoterroristas. Ahora, utilizar el aparato de inteligencia para perseguir personas de la farándula, para saber qué hace un dirigente opositor, para perseguir deportistas, etcétera, bueno, ahí se desvía un poco el curso de la situación, ¿verdad? Coincido con usted. Yo vengo diciendo de que si la inteligencia tiene que existir, hablemos de la inteligencia del Estado mismo. Exacto, sí, coincido también, obviamente, sí, por supuesto. Claro, pero si esos datos son utilizados para ver, hacer un seguimiento, para ver quién está en regla, quién hace las cosas como corresponde, y aquel que no, llevarlo a la justicia es una cosa. Ahora, si esos datos se utilizan para presionar o para negociar con la persona que está en falta, es otro, ¿no? Sí, no se puede utilizar esa información para entrar en extorsiones, por ejemplo. Claro. También se ha visto en varias ocasiones que la información de inteligencia a veces sirve para distorsionar situaciones e inventar falsas imputaciones. Al fallecido doctor Enrique Olivera,
que supo ser intendente de la ciudad de Buenos Aires hace muchos años. Le inventaron una cuenta en Suiza. Se le inventó la existencia de una cuenta en el exterior que resultó ser falsa. Sí, él recibió una denuncia de un dirigente peronista, el hijo del senador Bravo, Daniel Bravo, que era un dirigente vinculado a River Plate, y Daniel Bravo le denunció que había tenido una cuenta, no sé si en Suiza, algo así. Y esa denuncia se hizo justo cuando el doctor Olivera competía para jefe de gobierno. Claro, terminó la contienda electoral y al poco tiempo se demostró que el doctor Olivera no tenía ninguna cuenta, que esa denuncia era fraudulenta, que era falsa. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Esto es más de lo mismo, ya hemos conocido acerca de estas situaciones, ¿verdad? O sea, que esto es un solo ejemplo y hay otros más también, ¿no? Guillermo, te quiero hacer una pregunta importante que me parece a mí, que siempre tuve la duda. ¿El periodismo puede pasar audios, sean legales o ilegales? Cuando digo ilegales o ilegales es, el juez lo pidió el pinchar tal teléfono, eso es legal, ponele. Pero el periodismo puede pasar al aire lo de Tinelli y todo esto, que fue ilegal, porque no hay un juez que haya firmado pinchen el teléfono a Grondona. ¿Puede pasar al periodismo? Respuesta. En primer lugar, tengo entendido que en ese caso específico hubo una intervención telefónica cuando un juez federal investigaba la actividad de una financiera. Me parece que la financiera, no sé si era del señor Rivera o algo parecido, no me quiero equivocar. De modo tal que en el origen esa intervención telefónica fue legítima, ¿verdad? Ahora viene un segundo plano. Si esa investigación terminó y concluyó, ese material de escucha, ese cassette en aquella época, o el disco donde estaba la conversación, debe ser destruido. Una vez que termina la investigación, se termina la divulgación. De modo tal que, respondiendo a tu pregunta, si la investigación terminó, no se puede divulgar, y yo creo que bordea la actividad delictiva haber difundido eso. Ahora bien, respecto de la prensa, vos sabés muy bien, Rafael, que hay no solo fallos de la Corte argentina, sino de la Corte Interamericana, el caso Kimmel, entre otros, donde se protege, obviamente, y así debe ser, no solo la confidencialidad de la fuente, que es la herramienta fundamental de la actividad periodística. El periodista que revela las fuentes de información deja de serlo, automáticamente, porque esa es su herramienta fundamental, que es su credibilidad, de modo tal que no se le puede exigir a un periodista que revele la identidad de la fuente o cómo obtuvo ese material, ¿verdad? Claro. Con lo cual tenés dos situaciones. Por un lado, que es imposible investigar a cualquier periodista que ponga al aire una grabación telefónica, por más que se refiera al año 2013, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás, y que en su momento provino de una escucha ordenada judicialmente, pero que concluida la investigación judicial, esa escucha debe ser destruida. Bueno, no se destruyó esa conversación quedó en algún lugar, alguien la manipuló, fue a parar a la mano de un periodista, el periodista la divulgó. Ahora, si vos me preguntás si se puede investigar al periodista, y yo te diría que no, porque el periodista, vuelvo a repetir, tiene el derecho a preservar la fuente de su información y no se le puede exigir que él revele cómo llegó el cassette a sus manos, o si fuera un cassette o un disquete, y de qué forma lo obtuvo, de modo tal que es imposible que se lleve a cabo una investigación al respecto, a mi modo de ver. Doctor, de mi parte, por lo menos la última, los fondos en lo que hace a lo económico que tiene la parte de inteligencia, tanto la CIE de hoy en día, digamos, no me acuerdo el nombre, como la parte de inteligencia que tienen las Fuerzas Armadas, esos son fondos reservados, ¿no? Eso no se rinde cuenta, ¿no? Bueno, en realidad me parece que hubo una ley que fue sancionada, no recuerdo si cuando concluía el mandato de la entonces presidenta doctora de Kirchner, por lo cual transparentó y ordenó auditar esos fondos, dejaron de ser reservados. Ahora bien, cuando accede el ingeniero Macri, si no me equivoco, dicta un decreto por el cual le restituye el carácter de reservados a los fondos cuando asume el entonces secretario de Inteligencia del Estado, el señor Arribas. Ahora, me parece ser de que hubo en un momento, no sé si por el 2014 o el 2015, donde los fondos dejaron de ser reservados. Me parece que fue el momento en que
la entonces presidenta Kirchner cuestionó severamente a la gente Estiuso, y a partir de ahí creo que hubo una sanción de una ley por la cual se transparentaron y se dio publicidad a los fondos que manejaba la entonces Secretaría del Estado, y que podían ser auditados inclusive por el Poder Ejecutivo Nacional y también por el Congreso, creo, ¿no? Había una comisión ahí al respecto, comisión de inteligencia, que tenía la potestad para auditar el manejo de los fondos. Así que creo que algo de eso hay. Hago una pregunta más, porque ¿Cómo no? Acabo de recordar un hecho donde fuiste partícipe necesario. Yo conducía, a ver si lo recordás, el noticiero de la mañana de política y economía del PIE, con Juan Carlos Rousselot y Nora Pérez. Sí. Como a las 7:30 de la mañana, el noticiero era de 7 a 8:30, la producción se acerca a la mesa que estábamos en la tanda y dice, está el doctor Tiscornia que quiere hacer una denuncia al aire. Rousselot dice, no, dice, no, es pa' quilombo. Y yo agarro y digo, no, yo la tomo la denuncia. Decirle que lo voy a atender yo. ¿Vos te acordás de ese hecho? Sí, lo recuerdo, Rafa. Fue cuando estaba en pleno auge la investigación del caso recordado de la aduana paralela, ¿verdad? Y también otra investigación judicial referida a un controlador exportador de oro, y había investigaciones muy traumáticas, ¿verdad? O sea que, mejor dicho, traumáticas. En investigaciones muy sensibles para el poder político. En el medio me acuerdo también que recayó la sentencia de condena al quien fue el director de la aduana durante 4 años en la gestión alfonsinista, el contador Juan Carlos del Conte, a quien creo que es la única sentencia de condena que se registra en toda la historia de la Argentina, que involucró a la máxima autoridad del servicio aduanero, ¿no? De la aduana. Creo que no hay otra sentencia de condena que haya involucrado a la máxima autoridad de la aduana. Y en el medio estaban esas investigaciones y había un clima muy enrarecido. Y yo me acuerdo que yo te pedí hablar, porque evidentemente se estaba distorsionando mi desempeño. Había declaraciones muy altisonantes del doctor Cavallo que me cuestionaba, y con una investigación que estaba respaldada por el fiscal Ple, ¿no? Y donde detectamos a través de una tarea de auditoría el sistema informático implementado en aquel tiempo para controlar las importaciones, el sistema María, terminó siendo un verdadero desastre. Me acuerdo que en ese momento también vos hiciste hincapié en que trabajaba una comisión bicameral investigadora del Congreso, presidida por el chubutense y ya fallecido Mario Las Neves, no sé si te acordás. El gobernador de Santa Claro, y esa comisión trabajó sobre los temas de la aduana y llegó a una conclusión coincidente con nuestras resoluciones, ¿verdad? Entonces, vos me llamaste en ese contexto. Y en el medio había todo un clima virulento. El doctor Cavallo había hablado con el doctor Anzorregui, que era el director de la CIDE, y Julio Blanca en La Nación. A vos te llamó la atención eso, que Julio Blanca en Clarín sacó en tapa un titular explosivo, ¿no? Que decía, el gobierno y Cavallo se cruzan amenazas. Sí, terrible fue. Y un diálogo reservado, que decía, el doctor Cavallo habló por teléfono con el doctor Anzorregui y le dijo, hola, buenos días Anzorregui, soy Domingo Cavallo, decid a Menem que si el lunes la Cámara Penal Económico no escarcela a Parino, salgo a hablar y volteo al gobierno. Y vos te llamó la atención la virulencia de ese tipo de presiones, ¿verdad? Y vos me preguntabas si había presiones. Yo te decía, mire, no hay más evidencia más clara que eso, o sea, un amedrentamiento virulento, donde un ex ministro de Economía decía, che, si no liberan a mi director de la aduana, yo salgo a hablar y volteo al gobierno. O sea que a vos se llamaba la atención un poco todo ese clima enrarecido, y por eso hablamos de esas cosas, me acuerdo muy bien. Pero había un jugador, para que Omar escuche también, un jugador importante que era Casa Piano, que también fue en Cana, ¿o no? No, Enrique Piana, era Casa Piana. Bueno, nosotros ordenamos la captura internacional de Enrique Piana en el mes de abril del año 97, se dio a la fuga a Estados Unidos, allí fue capturado, estaba involucrado los Estados Unidos en un entramado de lavado de dinero, y bueno, ahí el sistema estadounidense permitía que se convirtieran en colaborador, en imputado colaborador, arrepentido. El señor Piana reveló cuál era el circuito de sus complicidades en Estados Unidos, con lo cual purgó una
un tiempo en prisión y luego fue deportado y devuelto para acá. Cuando llega acá es doblemente juzgado y condenado doblemente en simultáneo. Por un lado, un tribunal penal económico lo condena a la pena de, no me acuerdo si 4 o 5 años de prisión por contrabando, a raíz de la investigación que nosotros habíamos iniciado, allá por el año 94, y a su vez un juzgado federal lo condena por evasión fiscal, eso por un lado, por administración en perjuicio de la administración pública. Y así terminó. Y bueno, y después se dio una circunstancia muy paradojal, ¿no? Mirá qué cosa, ¿no? El entonces diputado Carlos Kunkel, que era consejero del Consejo de la Magistratura, lo invitó al señor Piana y lo convirtió en una celebridad. Es decir, lo citó como testigo en el Consejo de la Magistratura, como un testigo de cargo para que declarara en mi contra. Vos mirá que lo que pasa en Argentina, ¿no? Recordemos que el juez que investigó y que dictó la captura del señor Piana recibe la devolución de gentilezas y el señor Kunkel lo sienta al señor Piana como testigo, le dan un café, lo tratan como celebridad para que despotricara en mi contra. Y estas son las cosas que pasan en Argentina, ¿verdad? Claro. De hecho, Kunkel siempre tiene su pasado montonero, ¿no? Bueno, pero yo me despojo de eso, ¿sí? Yo me despojo, mira, Rafael, para volver a lo mismo y dejando de lado cualquier discurso victimizante, voy a tratar de ser muy gráfico. Sentencia de condena al control del CONTE, persecución implacable de dirigentes de la Unión Cívica Radical. Implacable durante una década. Prisión preventiva al licenciado Parino, persecución implacable del doctor Cavallo. Procesamiento al empresario Franco Macri, ya fallecido, una capacidad de lobby fenomenal. Citación indagatoria a la ministra de Defensa, Nilda Garré, año 2007, y ya tenés el resultado. Te tenés que ir, Rafa, porque te echan por televisión. Rafael. La doctora Kirchner utilizó la cadena oficial para disciplinar al Consejo de la Magistratura del Juzgado de Enjuiciamiento para que me echen, punto y aparte. Guillermo, nos tenemos que ir porque ya estamos ocupando todo el espacio de Osmar. Osmar, ¿algo más que quieras agregar? No, ya, muchas gracias y saludos al doctor. No, va a ser un placer y cuando quieran me vuelven a llamar y podemos hacer un tándem continuado, ¿no? Compartiendo el espacio del distinguido colega y hacemos un continuado, como si fuera el cine superacción. ¿Te acordás, Rafa, de década del 70? Cine superacción de los sábados, Canal 11, no sé si te acordás, cuando éramos chicos. No sé si te acordás. Bueno, Guillermo, un abrazo enorme. Igualmente, y muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, nos vamos. Ya está